Bien, chicos, buenos días con todos. ¿Me confirman si es que pueden ver las diapositivas que estoy compartiendo, por favor? Ok. Bien, esta clase vamos a continuar con el tema de cimentaciones profundas. La clase pasada hemos visto dos metodologías, que es el de NAFAC y el de Meyerhoff, y ahora vamos a ver aproximadamente 4 metodologías más. Para recordar, para el cálculo de la capacidad de carga última, recuerden que en cimentaciones profundas se considera el aporte en la punta del pilote y el aporte por fricción lateral a lo largo de todo el pilote. Es básicamente la fricción que ejerce el suelo al pilote, y para esto se debe considerar todos los estratos que se estén analizando. Y finalmente, la capacidad de carga por fricción lateral va a ser la sumatoria del aporte de esta fricción por todos los estratos que estamos analizando. Las distintas metodologías que vamos a ver básicamente nos brindan nuevas formulaciones, planteamiento de formulaciones para calcular este valor de Q, que es básicamente la resistencia del suelo, que se opone cuando el pilote empieza a hincarse o empieza a penetrar el suelo, ¿no? Y también nos van a proponer distintas formulaciones para el cálculo de la fricción que hay entre el suelo y la estructura. Recuerden también que para calcular la capacidad admisible a la capacidad de carga última, se le tiene que dividir sobre el factor de seguridad y le restan el peso propio del pilote. Para el peso propio del pilote tienen que considerar toda la longitud del pilote que se está analizando. En la clase pasada también hemos visto que existen 3 tipos de suelos en donde no se considera el aporte por resistencia, que son los estratos licuables, los estratos de muy baja resistencia y los estratos formados por suelo orgánico o turba. Cuando tenemos cualquiera de estos 3 casos, no vamos a considerar el aporte por fricción lateral al pilote. ¿Ok? Bien, entonces esta es la metodología de NAFA que hemos visto en la clase pasada, en donde tenemos una restricción, ¿no es cierto? Que el valor del esfuerzo efectivo, donde vayamos a calcular, no debe superar el correspondiente a una profundidad igual a 20 veces el diámetro del pilote. Entonces debemos restringir hasta dónde va a ser nuestro análisis del pilote. Ya hemos visto también la metodología de Meyerhoff, que tenemos una formulación para suelos arenosos y para suelos arcillosos. En caso de que un estrato tenga tanto cohesión como fricción, se deben considerar ambos aportes, el aporte de la cohesión y el aporte de la fricción. Recuerden que cuando estamos tratando con suelos arenosos, esta formulación o la capacidad de carga por punta tiene una limitación, que tiene que ser menor o igual al área de la punta por este Q1. Y este Q1 es 50 veces el NQ por tangente del ángulo de fricción. Entonces, recuerden que esto tiene una limitación, una restricción, por lo tanto, se debe tomar en consideración. Cuando tenemos suelos arcillosos no tenemos ninguna restricción, pero cuando el ángulo de fricción vaya a ser igual a 0, se puede tomar un valor de NC de 6 o un NC de 9, ¿no? Dependiendo si es que tiene buena o poca penetración en el estrato resistente. Para el cálculo de los factores, el NQ y el NC se calcula con este nomograma que vemos aquí, en donde ingresamos con el ángulo de fricción del terreno que estamos analizando, lo proyectamos con las líneas correspondientes y tenemos los valores tanto de NC como de NQ. Para el cálculo de la fricción lateral, igual, tenemos el aporte por suelos granulares y suelos cohesivos. El cálculo de fricción para suelos granulares depende de este coeficiente de empuje del terreno, del esfuerzo efectivo vertical, que recuerden que se calcula, siempre va a ser a la mitad del estrato que estemos analizando, de los estratos que estemos analizando. Y tangente del ángulo de fricción suelo-estructura. Todos estos coeficientes y el ángulo de fricción suelo-estructura se determinan con estas tablas que vemos aquí. Siempre vamos a tomar el valor intermedio, recuerden.
Y cuando tenemos suelos cohesivos, el aporte de la fricción va a ser igual a S, y S es igual a un coeficiente de adhesión. Este coeficiente de adhesión se determina directamente con la cohesión del material, y aquí tendríamos que hacer interpolaciones entre estos valores para poder obtener el coeficiente de adhesión. Bien, ahora vamos a ver la metodología de Bessick, que es una nueva metodología. Primero vamos a ver, aquí se muestra la fórmula general, ¿ok? Primero vamos a ver el aporte para suelos arenosos, o sea, cuando tenemos una cohesión igual a 0. Cuando tenemos una cohesión igual a 0, se calcula como área en la punta del pilote por este esfuerzo efectivo a nivel de punta del pilote. Esta es distinta, esto no es básicamente el esfuerzo efectivo que ya sabemos calcularlo, que es el peso específico por profundidad. No, sino se calcula con esta forma de acá. ¿No? Y este Q es la presión efectiva vertical, que ya sabemos calcularlo. Y este K0 es el coeficiente lateral en reposo, que es 1 menos seno del ángulo de flexión, ¿cierto? Bien, entonces aquí ya tenemos este valor y nos faltaría determinar este factor de capacidad de carga, que es N sigma, ¿no? Entonces este factor está en función del IRR, que es el índice de rigidez reducida. Este índice de rigidez reducida depende del índice de rigidez y de la deformación. Hay distintas formas de calcular este valor de IR. Puede ser mediante tabulaciones, de repente hay nomogramas, pero aquí yo les muestro una forma de poder calcularlo mediante formulaciones, en donde este depende del módulo de elasticidad, depende del coeficiente de Poisson, y con esos valores ustedes ya saben cómo determinar esos datos. Puede ser mediante ensayos geofísicos o simplemente puede ser datos del problema. Y acá también tenemos una forma de poder calcular el módulo de Poisson, ¿no? El coeficiente de Poisson. Esto es básicamente para calcular el valor del índice de rigidez. Y para la deformación, este depende de nuestro ángulo de fricción, de la presión efectiva vertical y la presión atmosférica. La presión atmosférica vamos a considerar, como acá dice, 100 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Ok? 100 kilonewtons por metro cuadrado. Entonces, una vez que tengamos este índice de rigidez y esta deformación unitaria, vamos a poder calcular este índice de rigidez reducida. Cuando tengamos este valor, entramos a esta tabla, en donde en la parte superior, en la fila, tenemos los valores de IRR y en la primera columna tenemos los valores del ángulo de fricción. Entonces, ¿qué hacemos? Entramos con el ángulo de fricción del estrato que estamos analizando. Como estamos analizando la capacidad de carga por punta, el estrato donde se apoya la punta del pilote, ese es el ángulo de fricción que vamos a utilizar. Digamos que tenemos un ángulo de fricción de 30 y un IRR de 20. Entonces utilizamos el factor de capacidad de carga de 24.95. En caso de que el valor esté entre 20 y 40 de IRR, entonces vamos a tener que hacer interpolaciones para poder calcular el valor intermedio. Bien, pero se calcula con esta tabla. Eso es para suelos friccionantes. Y cuando tenemos suelos arcillosos, básicamente aquí vamos a calcular otro factor de capacidad de carga, que es el NC. El NC se calcula directamente con esta tabla, que también depende del IRR. Entonces, con el IRR que vayamos a calcular, ingresamos esta tabla y determinamos el valor de NC. Aquí varía un poco el cálculo del IRR porque el índice de rigidez se calcula de otra forma. El índice de rigidez en este caso va a depender de la cohesión del material y de la presión atmosférica. Y tiene que ser menor o igual a 300. ¿Okay? La deformación unitaria se calcula igual que aquí, vamos a utilizar la misma fórmula. Y el IRR también se calcula de la misma manera. ¿Bien? Aquí nos dice que para condiciones sin cambio de volumen, estamos hablando de arenas densas o arcillas saturadas, esta deformación va a ser igual a 0, por lo tanto, el IRR va a ser igual a IR, pero solamente cuando tenemos arenas densas o arcillas saturadas. ¿Bien? El cálculo de la fricción lateral por Bessick
es igual al cálculo de la fricción lateral por Meyerhof. Bien, se calcula de la misma forma, tenemos las mismas tablas, mismas formulaciones, se calcula de la misma manera. Bien, esto ya lo hemos explicado, tienen que determinar con estas tablas los valores indicados y recuerden que el esfuerzo efectivo vertical que vayan a utilizar siempre tiene que ser a la mitad del estrato que están analizando. Bien. Ahora vamos a ver 3 nuevas metodologías que básicamente están enfocadas en la aplicación de suelos finos. Solamente cuando tenemos suelos finos, ya sea una arcilla pura o una arcilla limosa, un limo arcilloso, podemos utilizar estas metodologías. Bien, entonces primero vamos a ver el método alfa. Para todas estas metodologías vamos a utilizar, aquí debe ser en punta, vamos a utilizar una capacidad de carga por punta, va a ser igual para todas las metodologías, no van a variar. Que va a ser básicamente el área en la punta del pilote por 9 veces SU, que es la resistencia al corte no drenada. Entonces, SU va a ser la cohesión del material. Bien, ahora, donde van a variar las formulaciones va a ser para el cálculo de la capacidad de carga por fricción lateral, o sea, para el cálculo de la fricción entre suelo y estructura. Entonces, esta fricción va a ser igual a alfa por la cohesión del material. Y este valor de alfa vamos a determinarlo con este nomograma que tenemos aquí. Bien, entonces entramos con la cohesión del material, digamos tenemos una cohesión de 100, proyectamos y siempre vamos a utilizar la línea promedio. Bien, una vez que proyecte con la línea promedio, proyectamos para el lado izquierdo y determinamos el valor de alfa. Ahora, cuando tenemos arcillas normalmente consolidadas, la cohesión, cuando es menor a 50, el alfa va a ser igual a 1. Y cumple con este nomograma. Si pueden observar aquí, si tenemos un valor menor a 50, digamos estamos por acá, o bueno, vamos a poner 45 o 25, que diga. Si proyectamos este valor de 25 hacia esta parte del nomograma y cruzamos con la línea promedio para este lado ya no hay, ¿no? O sea, tiene una limitación hasta 50 nada más. Entonces, el alfa va a ser igual a 1, ¿ok? Una vez que tengan el factor de adherencia, que es el factor alfa, lo multiplican por la cohesión y lo multiplican por la superficie lateral del pilote, y ya tienen la capacidad de carga por fricción lateral. El método beta, ya saben que la capacidad de carga por punta se determina de la misma forma para las 3 metodologías. Donde van a variar va a ser para el cálculo de la fricción. En este caso la fricción va a ser igual a este beta por el esfuerzo efectivo vertical a la mitad del estrato. ¿Okay? Este beta se calcula como el coeficiente de empuje por tangente del ángulo de fricción de la arcilla remoldeada. Eso tiene que ser dato del problema. Entonces, este valor de K se puede determinar siempre y cuando tengamos de conocimientos es que es una arcilla normalmente consolidada o si es una arcilla sobreconsolidada, y en caso de que no tengamos ninguna de estas dos, podríamos determinarlo con el tipo de pilote, ¿no? Si es hincado por desplazamiento limitado, etc. Entonces, si tenemos arcillas normalmente consolidadas, este coeficiente de empuje va a ser 1 menos seno del ángulo de fricción de la arcilla remoldeada. Y para la arcilla sobreconsolidada depende de este porcentaje de compactación de la arcilla. Bien, entonces con estas formulaciones podemos determinar el valor de K, y con K, que es el coeficiente de empuje, ya podemos determinar beta. Entonces ya podemos obtener la fricción, lo multiplicamos por la superficie lateral del pilote y ya tenemos la capacidad de carga por fricción lateral. Y finalmente tenemos esta metodología que es lambda. Para la metodología lambda también la capacidad de carga por punta va a ser la misma, se mantiene constante. Aquí donde va a variar es la fricción. La fricción es igual a este lambda por el esfuerzo efectivo vertical más 2 veces la cohesión del material. Entonces este lambda se va a determinar a partir de esta tabla.
Según la longitud del estrato que estemos analizando, vamos a ingresar y vamos a determinar el valor de lambda que corresponda. Si tenemos estratos que queden dentro de estos intervalos, tenemos que hacer las interpolaciones para obtener el valor adecuado que estamos buscando. Bien. Lo mismo, estos datos se proyectan en este nomograma, pero yo les recomendaría utilizar esta tabla porque así tienen valores más exactos, ¿no? En el nomograma no necesariamente van a obtener valores exactos. Bien, chicos, y eso sería todo por la parte teórica. Si alguien tiene alguna duda antes de empezar con el desarrollo de ejercicios o desea que regrese alguna diapositiva, me lo puede decir. Bien, parece que no hay dudas, entonces vamos a comenzar con el primer ejercicio. Nos dice que tenemos un grupo de pilote de 3×3, los pilotes son hincados de desplazamiento de concreto prefabricado y tienen un diámetro de 0.6 metros. Soporta una carga de 3 meganewtons. Determina la capacidad de carga última con las siguientes metodologías. Voy a determinar la capacidad de carga última con la metodología de NAFAC, con la de Meyerhof y con la de Bézier. Okay, acá tenemos la distribución de los estratos, en los cuales compone la distribución de nuestro perfil estratigráfico. Tenemos arenas, tenemos arcillas y tenemos arcilla limosa. En cada uno de los estratos vamos a tener cohesión y fricción. Cohesión y fricción, cohesión y fricción, ¿ok? Entonces, todos los estratos van a tener un aporte por fricción y un aporte por cohesión. En este último estrato nos dan valores del módulo de elasticidad y del coeficiente de Poisson. ¿Ok? Entonces, primero vamos a empezar la metodología de NAFA. Como lo hemos visto en la clase pasada, lo voy a pasar de forma rápida, porque ustedes ya saben cómo resolverlo. Para la metodología de NAFAC, primero lo que ustedes deben hacer es ver la limitación que tienen, ¿ok? Entonces, como saben que el PT no debe superar lo correspondiente a una profundidad de 20 veces el diámetro, entonces, ¿cuánto es 20 veces el diámetro? $12 metros, muy bien. Entonces, como tenemos 12 metros y todo nuestro pilote tiene una profundidad, llega hasta una profundidad de 11 metros, entonces lo que vamos a hacer va a ser considerar todos los estratos de análisis, ¿ok? No tenemos ningún estrato que sea licuable, no tenemos ningún estrato que sea de muy baja resistencia o que sea de suelo orgánico turba. Por lo tanto, todos los 11 metros va a aportar resistencia a nuestro pilote. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar primero haciendo nuestra gráfica de los esfuerzos efectivos verticales, que esto nos va a ayudar para poder resolver de manera más rápida y ordenada. ¿Ok? Entonces, les voy a pedir a su apoyo para determinar el esfuerzo efectivo vertical en cada cambio de estrato. ¿Ok? Primero vamos a determinar a 3 metros de profundidad. No tenemos nivel freático, por lo tanto es más rápido de calcular.
Muy bien, tenemos 48, el primero. En este segundo estrato, o sea, a 7 metros de profundidad, vamos a tener efectivamente, como dice Carlos, 118 y finalmente 198 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Ok? Bien, una vez que tenemos la distribución de nuestros esfuerzos efectivos verticales, vamos a empezar con el cálculo de la capacidad de carga por punta. ¿Ok? Vamos, la presión efectiva vertical, que es este valor de PT, va a ser igual a 198 kilonewtons por metro cuadrado, ¿bien? Porque estamos analizando toda esta profundidad hasta los 11 metros. Entonces, el factor de carga, que es el NQ, lo vamos a determinar con esta tabla. Entonces, para el ángulo de fricción, que en este caso es 33 grados, para un piloto hincado vamos a tener un valor de NQ de 35, ¿ok? 33 grados y piloto hincado, NQ de 35. Ahora, ¿cuánto sería el área en la punta del piloto? Tenemos un diámetro de 0.6 metros. El área en la punta del pilote 1.88. El diámetro es de 0.6 metros. Muy bien, sería 0.28, ¿no es cierto? 0.2825 o 28.3. Por lo tanto, para calcular la capacidad de carga por punta, va a ser simplemente la multiplicación de 198 por 35 por 0.2827, ¿no? Entonces, haciendo esta multiplicación, vamos a tener una capacidad de carga por punta de 1959.11 kilonewtons. ¿Bien? Ahora, para el cálculo de la capacidad de carga por fricción lateral, primero vamos a empezar a definir todos estos factores. ¿Bien? Entonces, el coeficiente de empuje horizontal, recuerden que esa compresión, lo vamos a determinar con esta tabla. Entonces, como sabemos que es un pilote hincado de desplazamiento, vamos a utilizar estos valores, que debe estar entre 1 y 1.5. Recuerden que vamos a utilizar siempre los valores intermedios, por lo tanto, el coeficiente de empuje horizontal va a ser 1.25. ¿Ok? El ángulo de fricción suelo-estructura depende, también lo determinamos con esta tabla. Como sabemos que es material concreto, entonces nuestro ángulo va a ser 0.75 veces el ángulo de fricción. Este depende del ángulo de fricción de cada estrato que estamos analizando. Y finalmente, la superficie lateral del pilote se va a determinar como la longitud del estrato que estamos analizando por pi por diámetro del pilote. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la distribución de los estratos que estamos analizando. El valor del coeficiente de empuje horizontal a compresión se mantiene constante para los tres estratos. Todos los demás valores van a variar. Entonces, primero vamos a determinar el esfuerzo efectivo vertical para cada estrato. ¿Bien? Recuerden que el esfuerzo efectivo vertical tiene que ser a la mitad de cada estrato. Entonces, ¿cuánto sería primero para el primer estrato, que es de 0 a 3 metros? Muy bien, sería 24, ¿no? Sería básicamente el promedio entre este valor y el valor de 0. El promedio entre 48 y 0 es 24. Bien, entonces, para el segundo estrato, ¿cuánto sería el esfuerzo efectivo vertical? Muy bien, sería 83. El promedio entre 118 y 48, ¿no es cierto?
salió 83. Y para el último estrato, muy bien, 158, excelente. Ahora, el ángulo de fricción suelo-estructura, recuerden que es 0.75 veces el ángulo de fricción. Entonces, cada estrato tiene un distinto ángulo de fricción. Aquí tenemos 27, 30, 33. Entonces, vamos a hacer los cálculos. Primero, para 27 grados de ángulo de fricción, muy bien, 20.25. Para 30 grados de ángulo de fricción, muy bien, 22.5. Y finalmente, para 33 grados de ángulo de fricción, muy bien, 24.75. Bien. Ahora, vamos a determinar la superficie lateral del pilote. La superficie lateral del pilote ya saben que es longitud por pi por diámetro del pilote. Entonces, la longitud es toda esta longitud del tramo o del estrato que estamos analizando. Tenemos 3 metros, tenemos 4 metros y estos 4 metros de longitud. Muy bien, 5.65 para nuestro segundo estrato que tiene una longitud de 4 metros. Muy bien, 7.54. Y el último, que como también tiene 4 metros de longitud, va a ser lo mismo, ¿no es cierto? 7.54. Tenemos la misma longitud, por lo tanto vamos a tener la misma superficie lateral del piloto. Finalmente, para calcular la capacidad de carga por fricción lateral, lo que vamos a hacer va a ser multiplicar 1.25 por 24 por tangente de 20.25 por 5.65. ¿Ok? Este valor de K por el esfuerzo por tangente, no es del ángulo, solo estructura, por superficie lateral. Y ese va a ser finalmente la capacidad de carga por fricción lateral. Muy bien, 62.53 para nuestro primer estrato. Muy bien, 324.03. Y finalmente, para el último estrato, 686.51. Bien, entonces, por lo tanto, el coeficiente o el cálculo de la capacidad de carga por fricción lateral va a ser la sumatoria de del aporte por cada uno de estos tres estratos. Vamos a hacer la sumatoria de estos tres valores y esa va a ser la capacidad de carga por fricción lateral.
1073.07 kilonewtons es la capacidad de carga por fricción lateral. Para la capacidad de carga última, recuerden que va a ser la suma entre 1959.11 y 1073.07. Sumamos ambos valores y vamos a tener la capacidad de carga última, que va a ser 3032.18 kilonewtons. ¿Ok? Esa es la capacidad de carga última con la metodología de NAFAC. Vamos a ver ahora la metodología de Meyerhof, ¿ok? Como recuerden que cada uno de nuestros estratos tiene ángulo de fricción y tiene cohesión, ¿bien? Cuando tienen ángulo de fricción y tienen cohesión, van a tener un aporte tanto por cada uno de estos parámetros, o tener un aporte por fricción y un aporte por cohesión. No podemos obviar uno de estos dos parámetros o uno de estos dos aportes. Por lo tanto, ya tenemos aquí nuestra distribución. Vamos a primero calcular el aporte por suelo arenoso o el aporte por la fricción del material para el cálculo de la capacidad de carga por punta. Entonces, aquí recuerden que tenemos una limitación, ¿no es cierto? Este valor que vayamos a calcular tiene que ser menor o igual a este valor de acá. Siempre se tiene que cumplir esa desigualdad. Entonces, ya hemos determinado el área en la punta del pilote. También sabemos que la presión efectiva vertical va a ser aquí, en la punta del pilote, que sería 198 kilonewtons por metro cuadrado. Y los factores de carga, como vamos a utilizar ambos, porque tenemos cohesión y tenemos ángulo de fricción, el valor de NC y el valor de NU lo vamos a determinar con este nomograma. ¿Bien? A este nomograma vamos a ingresar con nuestro ángulo de fricción del estrato donde se apoya la punta del pilote. El estrato donde se apoya la punta del pilote tiene 33 grados de ángulo de fricción. Por lo tanto, vamos a proyectar 33 grados aproximadamente. Va a tener un valor de NQ de 80. ¿Ok? NQ 80 lo voy a anotar aquí. NQ va a ser 80. Y hacemos ahora la misma proyección para determinar el NC. ¿Ok? Entonces, en el caso, el NC aproximadamente va a ser 130, le vamos a poner. 130 o 135 hasta 140 podría ser, o entre ese intervalo. Bien, entonces vamos a tener esos valores de NQ y NC. Entonces el NQ ya sabemos que es aproximadamente 80, aquí aproximadamente 80, y vamos a determinar el valor de la capacidad de carga por punta cuando tiene, ok, cuando NC es 6 o 9, el NC es 6 o 9 cuando tienes un ángulo de fricción de 0. Como ves aquí, como tienes un ángulo de fricción de 0, estos valores pueden ser 9, que es este de acá, o pueden ser 6, dependiendo a cuán profunda sea la penetración en un suelo resistente. Eso es cuando tienes un ángulo de fricción igual a 0. En este caso no aplica, porque nuestro ángulo de fricción es diferente a 0. El ángulo de fricción es de 33 grados. Por eso, para ese ángulo de fricción, vamos a determinar un valor de NQ y un valor de NC. No hay en realidad una profundidad exacta, pero yo consideraría que de los 4 o 5 metros ya es una buena penetración en la profundidad, o sea, una buena profundidad de penetración en el suelo resistente.
Bien, pero contarle que ustedes lo pongan y hagan saber al momento de resolver el ejercicio que están considerando ese porque a su criterio no tiene buena o tiene poca penetración, está bien también. Entonces, eso ya lo van a estar definiendo más adelante también. Bien, entonces para el cálculo de la capacidad de carga por punta, según el aporte del suelo arenoso, o sea, del ángulo de fricción, vamos a tener dos fórmulas, ¿no? La que tenemos aquí en el lado derecho y en el lado izquierdo, y se tiene que cumplir esta desigualdad. ¿Cuánto sería el valor de la capacidad de carga por punta que vayan a utilizar, chicos? Muy bien. Tenemos entonces, cuando resolvemos ambas ecuaciones, tenemos 4.477.97, tiene que ser menor o igual a 734.35. Por lo tanto, la capacidad de carga por punta va a ser 734.35 kilonewtons. Eso es en cuanto al aporte de suelo arenoso. Pero recuerden que también tenemos suelo arenoso, o sea, tenemos un aporte de la cohesión. Por lo tanto, aquí vamos a utilizar esta formulación de acá. Bien. Como ya tenemos el valor de NC, el valor de NC es aproximadamente 140, puede estar entre el rango del intervalo de 130 a 140, porque estamos obteniéndolo del nomograma. ¿Cuál es el ángulo de fricción de 33 grados? Entonces aquí básicamente lo que vamos a hacer para el cálculo de la capacidad de carga por punta va a ser, tenemos el área en la punta del pilote, que ya lo hemos calculado, la cohesión del material, que es 15 kilopascales, y el valor de NC, que es 140. Entonces, con esto determinamos la capacidad de carga por punta. Muy bien, sería 593.67 kilonewtons. Finalmente, la capacidad de carga por punta que vayamos a utilizar para el pilote va a ser la suma del aporte por la fricción y la suma del aporte por la cohesión. Va a ser 734.35 más 593.67 y va a ser en total 1328.02 kilonewtons. ¿Okay? Ese va a ser la capacidad de carga por punta. Bien. Vamos a calcular ahora la capacidad de carga por fricción lateral. Para esto, recuerden que también la fricción se debe determinar de manera separada porque tenemos el aporte de la fricción y tenemos el aporte de la cohesión. Entonces tenemos formulaciones específicas solamente para suelos arenosos y solamente para suelos cohesivos. En este caso, para suelos arenosos, recuerden que este depende de este valor de K, que es el coeficiente de empuje, el esfuerzo efectivo vertical y el ángulo de fricción sobre la estructura. Para este coeficiente de empuje vamos a utilizar el coeficiente en reposo, que va a ser 1 menos seno del ángulo de fricción. Bien, entonces aquí tenemos nuestra tabla. La superficie lateral del pilote va a ser la misma a la que hemos calculado en la anterior metodología, eso no va a variar.
Y el esfuerzo efectivo vertical también va a ser el mismo porque estamos analizando a la mitad de cada estrato. Lo que vamos a calcular ahora va a ser este valor de K, que depende de esta tabla. Como tenemos aquí pilotes hincados de desplazamiento, el valor del coeficiente de empuje va a variar entre K0 y 2 veces K0. Bien. Entonces, recuerden que K0 depende, se calcula como 1 menos seno del ángulo de fricción y cada estrato tiene un ángulo de fricción distinto. Acá vamos a utilizar 1.5 veces K0, ¿no? Para determinar K. Entonces el primero me dice 0.82. El primero sería 0.82. El segundo para un ángulo de fricción de 30. Muy bien, 0.75. Y el último para un ángulo de fricción de 33. 0.68, muy bien. Ahora, el ángulo de fricción suelo-estructura, que es este de acá, se determina con el tipo de contacto que existe, ¿no? Como en este caso es un concreto prefabricado y tiene un contacto con un suelo arenoso, un aporte por suelo arenoso, vamos a utilizar entre 0.8 y 1 veces el ángulo de fricción. Debe ser el valor intermedio, ¿no es cierto? Entonces el valor intermedio sería 0.9 veces el ángulo de fricción. Muy bien, sería 24.3, 27 y 29.7. Muy bien. Bien, entonces finalmente para este cálculo de la capacidad de carga por fricción, vamos a multiplicar la superficie del pilote, que es básicamente el perímetro, por longitud. Todo este valor, todo esto, va a ser la superficie lateral del pilote. Y la tenemos que multiplicar por la fricción, ¿no es cierto? Entonces va a ser S por K por el esfuerzo efectivo vertical por tangente del ángulo de fricción suelo-estructura, el ángulo suelo-estructura. Va a ser por este valor y por tangente de este valor. Esto va a ser igual a 50.21, muy bien, 239.15 y 462.07. Bien, entonces finalmente la capacidad de carga por fricción lateral va a ser la suma de esos tres valores, que sería 751.43. Bien,
Eso es en cuanto al aporte de suelo arenoso, o sea, en cuanto al aporte de la fricción. Pero también recuerden que tenemos cohesión en el estrato donde se apoya el pilote o en todos los estratos que estamos analizando. Cuando tenemos cohesión, la fricción va a ser igual a S y S es igual al coeficiente de adhesión, ¿no es cierto? Que es este valor de CA. La superficie lateral del pilote se mantiene constante, eso no va a variar. Vamos a determinar ahora el valor de CA y lo vamos a determinar de manera directa con esta tabla. Entonces, en el primer estrato, la cohesión es igual a 0, ¿cierto? Por lo tanto, ahí no vamos a tener un CA de 0 también. En el segundo estrato, la cohesión es de 5 kilopascales. Primero lo que vamos a hacer va a ser la transformación de la conversión de las unidades. Vamos a convertir de kilopascales a kilogramos por centímetro cuadrado, dividiendo 5 entre 98.1. ¿Ok? 5 entre 98.1. Y vamos a tener una cohesión de 0.051 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces acá va a ser la cohesión. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, como está dentro de estos dos valores, como está dentro de 0 y 0.375, vamos a hacer una interpolación con esos valores del coeficiente de adhesión. Si para 0 de cohesión es 0 de coeficiente de adherencia y para 0.375 de cohesión es 0.35 de coeficiente de adherencia, para 0.051 de cohesión, ¿cuál va a ser su coeficiente de adherencia? Esa es la pregunta. Entonces, si acá tenemos 0, se divide entre 98.1. Esa es la conversión. Muy bien. Ese valor, Carlos, que te sale es en kilogramos por centímetro cuadrado, ¿cierto? Bien, a ese valor te tienes que multiplicar por 98.1 para convertirlo a kilonewtons por metro cuadrado. Sería entonces 4. Muy bien, si sale 0.0476, a 0.0476 le multiplicamos por 98.1 y vamos a tener 4.67. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo para nuestra siguiente cohesión, que es 15 kilopascales. Para 15 kilopascales, que lo vamos a dividir entre 98.1,
vamos a tener 0.153, ¿no es cierto? 0.153. Aquí ahora va a ser 0.153. Y para este valor de 0.153, ¿cuál va a ser el valor de x que vayamos a calcular? $0.143, ok. Ahora eso lo multiplicamos por 98.1. Muy bien, sería 14.01. Ok, y de esa manera vamos a poder obtener los valores del coeficiente de adhesión. Recuerden que siempre se tiene que hacer una interpolación, en caso lo amerite, con estos valores intermedios. ¿Ok? Bueno, finalmente para el cálculo de la capacidad de carga por fricción lateral va a ser simplemente superficie por coeficiente de adherencia. ¿Okay? En este primer caso tenemos aquí 0, ¿no es cierto? Porque la cohesión es igual a 0. En este segundo vamos a multiplicar 7.54 por 4.67, que son simplemente multiplicaciones directas. Y finalmente vamos a hacer la sumatoria de esos tres valores, que vamos a tener 140.85. ¿Ok? El aporte final, recuerden que va a ser siempre la sumatoria entre nuestro aporte por fricción, o sea, por el ángulo de fricción, y nuestro aporte por la cohesión. La sumatoria de ambos va a ser finalmente la capacidad de carga por fricción lateral que vayamos a utilizar, que es 892.28. La capacidad de carga última, recuerden que va a ser la sumatoria del aporte por punta y el aporte por fricción lateral. Entonces vamos a tener una capacidad de carga última de 2220.30 kilonewtons para la metodología de Meyerhof. ¿Ok? Vamos a continuar ahora con la metodología de Bessick. Bien. Para la metodología de Bessick vamos a hacer igual la misma estrategia. Vamos a dividirlos igual por un cálculo, tanto el aporte por suelo arenoso y otro cálculo por el aporte por suelo cohesivo o la cohesión del suelo. Entonces aquí ya tenemos el área en la punta del pilote, ya tenemos la presión efectiva vertical en la punta del pilote, y lo que vamos a determinar ahora es este esfuerzo efectivo. Lo determinamos con esta fórmula, donde depende de nuestra presión efectiva vertical y depende del ángulo de fricción. ¿Cuánto sería este valor del esfuerzo efectivo? Muy bien, sería 126.11 kilonewtons por metro cuadrado. Y ahora lo que nos falta es calcular este factor de capacidad de carga, ¿no es cierto? Este de acá, que está en función del índice de rigidez reducida. Entonces, aquí tenemos todas las fórmulas para calcular el índice de rigidez reducida. Recuerden que tienen que hallar el índice de rigidez y la deformación unitaria. Entonces, ya tenemos el módulo de elasticidad, ya tenemos el coeficiente de Poisson. Entonces, de manera directa podemos determinar nuestro índice de rigidez, ¿cierto? Simplemente reemplazamos los datos del módulo de elasticidad en esta parte de acá. Aquí el coeficiente de Poisson. Aquí tenemos la cohesión del material, que es 15.
la presión efectiva vertical 198 y el ángulo de fricción de 33 grados. Muy bien, va a ser 80.36. Ahora vamos a determinar la deformación unitaria con esta fórmula que ven acá. Simplemente reemplazamos los datos, el ángulo de fricción es 33 grados, la presión efectiva 198 y vamos a utilizar una presión atmosférica de 100 kilonewtons por metro cuadrado. Muy bien, sería 0.006. 0.006 o podrían utilizar incluso un poco más de decimales para no arrastrar mucho error. Y finalmente vamos a calcular el índice de rigidez reducida, que es este de acá. Ya tenemos el índice de rigidez y ya tenemos la deformación unitaria. Muy bien, sería 54.4, ¿ok? Como ya tenemos el índice de rigidez reducida, que es 54.4, vamos a entrar ahora a esta tabla de aquí. Ubicamos en donde queremos proyectar, en donde queremos hacer la iteración. Y teníamos un valor de 54.4, ¿no? Bien, entonces, para un ángulo de fricción de 33 grados y con 40 de IRR vamos a tener 44.8. Con 60 de IRR va a ser 54.20. Y para 54.4, ¿cuánto va a ser el valor de IRR que vamos a utilizar? O del valor del factor de capacidad de carga que diga. Muy bien, vamos a tener entonces para 54.4 de IRR, vamos a tener un factor de
51.57, ¿no? 51.57. Bien, y una vez determinado este factor, ya podemos determinar nuestra capacidad de carga por punta, que sería simplemente el área en la punta del pilote por el esfuerzo efectivo, que ya lo hemos calculado, y por nuestro factor de capacidad de carga. ¿Cuánto sería finalmente la capacidad de carga por punta? Muy bien, 1838.54. Ahora vamos a determinar esos en cuanto al aporte por suelo arenoso. Ahora vamos a ver el aporte por suelo arcilloso, ¿ok? O el aporte por la cohesión, porque tenemos una cohesión de 15 kilopascales, ¿no es cierto? Para eso tenemos que determinar este otro factor de capacidad de carga, que es el NC. Y recuerden que para el cálculo del NC deben determinar el índice de rigidez con esta nueva fórmula. Y si se dan cuenta, este índice de rigidez ahora depende de la cohesión. Cuando estamos hablando del aporte por suelo arcilloso. Estamos hablando del aporte por suelo arenoso, el IR, el índice de rigidez, depende del ángulo de fricción, ¿no es cierto? Que está acá el ángulo de fricción. Bien, entonces, igual aquí tenemos una limitación que debe ser menor o igual a 300. La presión atmosférica que vamos a considerar va a ser de 100 y bueno, la cohesión del estrato donde se apoya el pilote es de 15 kilopascales. Bien, entonces reemplazando vamos a tener efectivamente 19.05, es menor a 300, por lo tanto sí cumple, ¿no? Ahora, para el cálculo del IRR, vamos a considerar la misma deformación unitaria que hemos calculado para esta primera parte, ¿ok? Entonces vamos a utilizar 0.00594 de deformación unitaria y calculamos el IRR. Muy bien, vamos a tener 17.11 del IRR y con este IRR vamos a ingresar a esta tabla. Hacemos también otra interpolación porque va a estar entre 10 y 20 para obtener el valor de NC. Entonces va a estar dentro de estos dos valores y con interpolaciones calculamos el valor de NC.
Muy bien, vamos a tener 7.63. Ok, 7.63. Muy bien. Y con esta ya calculamos la capacidad de carga por punta por el aporte de suelo o de la cohesión del material. Muy bien, sería 32.36 kilonewtons. Finalmente, el valor de la capacidad de carga por punta que vayamos a utilizar va a ser la sumatoria entre el aporte por fricción y el aporte por cohesión, ¿no es cierto? Siempre recuerden, no olviden de hacer este último paso. La sumatoria del aporte por fricción y por cohesión, vamos a tener entonces una capacidad de carga por punta final de 1870.9 kilonewtons. ¿Ok? Bien, eso sería con respecto a la metodología de BASIC. Y aquí les muestro la lámina con el cálculo de la fricción lateral. Recuerden que es la misma, es el mismo cálculo de la fricción lateral. Lo que aquí estaría variando sería este cálculo de la capacidad de carga por punta, que es de 1870.9, que corresponde a la metodología de BASIC, ¿no es cierto? Y finalmente la capacidad de carga por fricción lateral se mantiene constante, va a ser igual porque se utiliza la misma metodología o para Meyerhof y para BASIC. Entonces vamos a tener una capacidad de carga última de 2763.18. ¿Ok? Bien. Entonces eso sería el desarrollo, chicos, de las tres metodologías de NAFAC, de Meyerhof y de BASIC cuando tenemos distintos estratos, cuando tenemos el aporte por suelo arenoso, por suelo arcilloso. No olviden de que deben considerar, si un estrato tiene fricción y tiene cohesión, deben considerar ambos parámetros, no pueden obviar uno de ellos. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a ver la resolución de este ejercicio con las tres últimas metodologías que están aplicadas en suelos finos, que hemos visto, la metodología de alfa, de beta y de lambda, ¿no es cierto? Entonces, aquí dice, tenemos un pilote de concreto con un diámetro exterior de 405 milímetros, que se muestra en la figura. Las arcillas están normalmente consolidadas y tienen un valor de ángulo de fricción de remoldeo de 25 grados. Si me piden escoger una carga última, escogerían el menor. Entonces, finalmente tienen el resultado de la capacidad de carga última de las tres metodologías, escogen el menor. Ok. Bien, entonces para este caso, para este ejercicio tenemos arcillas, arcilla limosa, tenemos nivel freático y nos piden determinar con el método alfa, beta y lambda el valor de la capacidad de carga última. ¿Ok? Sabemos que es una arcilla normalmente consolidada y el ángulo de fricción de remoldeo es de 25. ¿Ok? Bien, entonces primero vamos a empezar con el método alfa. Ok, y con el método alfa recuerden que para la capacidad de carga por punta se resuelve de la misma forma para las tres metodologías. Entonces vamos a ver la resolución para este primero y se va a repetir para las otras dos. Primero vamos a calcular el área en la punta del pilote. ¿Cuánto sería el área en la punta del pilote?
Muy bien, 0.129. 0.129. Y ya con el área en la punta del pilote podemos determinar de manera directa la capacidad de carga por punta, ¿no? Porque simplemente sería el área por 9 por el SU es la cohesión del material. Entonces, la cohesión del material donde se apoya la punta del pilote va a ser de 80. Muy bien, tendríamos 92.74 kilonewtons. Ahora, donde van a variar los cálculos va a ser en la capacidad de carga por fricción lateral, ¿ok? Entonces, primero vamos a determinar, como tenemos dos estratos, la superficie lateral del pilote de nuestro primer estrato. Recuerden que es longitud por pi por diámetro. Muy bien, sería 12.72. Y para este primer estrato, vamos a determinar este valor o este factor de adherencia, que es el alfa, y lo terminamos con este nomograma que vemos aquí, ¿no? Entonces, como tenemos una cohesión, aquí en este caso, para el primer estrato tenemos 32 y para el segundo estrato tenemos 80, es lo que hemos visto en la teoría, que cuando tenemos arcillas normalmente consolidadas o en general, cuando la cohesión es menor a 50, el alfa va a ser igual a 1, ¿ok? Como acá tenemos 32, entonces si hacemos la proyección de 32, que está más o menos por acá, hacemos la proyección y vamos a tener efectivamente un valor de alfa de 1, ¿ok? Para el segundo estrato, vamos a determinar la superficie lateral del pilote para el segundo estrato. El segundo estrato tiene una longitud de 15 metros, por lo tanto vamos a tener una superficie lateral del pilote de 19.06, ¿ok? Entonces, ahora nos faltaría determinar el factor de adherencia, el alfa, para el segundo estrato. Para el segundo estrato tenemos una cohesión de 80, por lo tanto venimos aquí al nomograma, proyectamos con la línea promedio y vamos a determinar el valor de alfa. ¿Ustedes qué valor utilizarían? ¿Qué valor de alfa utilizarían, chicos? Para una cohesión de 80. Sí, exacto. Puede estar entre
entre el rango de 0.65 a 0.7. ¿Okay? Si ponen 0.65 está bien, si ponen 0.7 también. La cosa es que no varía mucho, ¿no? Por lo tanto, para el cálculo de la capacidad de carga por fricción lateral vamos a multiplicar superficie lateral por alfa por cohesión. Vamos a hacerle lo mismo para el segundo estrato. Ok, entonces aquí tenemos superficie lateral del primer estrato por alfa del primer estrato y por cohesión del primer estrato. Más superficie lateral del segundo estrato por alfa del segundo estrato y por la cohesión del segundo estrato. ¿Cuánto sería entonces la capacidad de carga por fricción lateral? Muy bien, 1398.16. Y finalmente la capacidad de carga última va a ser la suma, ¿no? De 1398.16 y 92.74. Como ven, para esta metodología, la superficie lateral del piloto, ustedes ya saben determinarlo, lo van a determinar siempre para cualquier metodología que vayan a utilizar. Lo que es nuevo aquí es el cálculo de este alfa, que ya lo han visto, que es simple, se proyecta del nomograma que ustedes vayan a utilizar, y se obtiene con la cohesión del material de manera directa el valor de alfa. Bien, y con eso simplemente reemplazamos con la cohesión del material y ya tenemos la capacidad de carga por fricción lateral. Bien. Ahora vamos a ver la metodología beta, el método beta. Para ello, aquí ya les estoy mostrando la distribución de los esfuerzos activos verticales, porque recuerden que aquí, a diferencia de alfa, sí consideran el esfuerzo efectivo vertical. ¿Ok? Ustedes, esto es opcional, como ya les comenté, ustedes pueden optar por obviar esta parte y simplemente calcular a la mitad de cada estrato que estén analizando. Eso depende de la metodología de cada uno, cómo quiera resolver el ejercicio. Bien. Para el cálculo de la capacidad de carga por punta, ya les dije que va a ser lo mismo para las trilogías, y donde va a variar va a ser para el cálculo de carga por fricción lateral. Entonces ya tenemos la superficie lateral del pilote del primer estrato que ya lo hemos calculado anteriormente. Vamos a determinar el valor de beta. El valor de beta depende de este coeficiente de empuje por tangente del ángulo de remoldeo. Entonces, si vamos al enunciado del ejercicio, tenemos aquí como dato el ángulo de fricción del remoldeo es igual a 25 y este se va a utilizar para el primer estrato y el segundo estrato. Ok, entonces como tenemos un mismo ángulo de remoldeo, ángulo de fricción de remoldeo, el estrato 1 y el estrato 2 van a tener un mismo beta. Ok, entonces sabemos también que como dato del problema tenemos una arcilla normalmente consolidada. Y cuando tenemos una arcilla normalmente consolidada, este coeficiente de empuje va a ser 1 menos seno del ángulo de fricción de remoldeo. ¿Ok? Entonces, como tenemos 25 el ángulo de fricción de remoldeo, ¿cuánto sería el valor de K que vayamos a utilizar? Muy bien, 0.58. Bien. Y ahora el beta va a ser simplemente 0.58 por tangente de 25.
Muy bien, sería 0.27. La superficie lateral del pilote del segundo estrato también ya lo hemos determinado anteriormente, por lo tanto ya podemos resolver o ya podemos determinar la capacidad de carga por fricción lateral, ¿no? Entonces multiplicamos superficie lateral del pilote por beta por el esfuerzo efectivo vertical del primer estrato. Y hacemos lo mismo para el segundo estrato y sumamos ambos valores. Recuerden que el esfuerzo efectivo vertical se calcula a la mitad de cada estrato y ahí tienen los esfuerzos, la distribución de los esfuerzos efectivos verticales. $1,258.57. A ver, vamos a ver el desarrollo. Aquí tenemos, sí, 1,599.54. Eso está bien. Vamos a ver el desarrollo. Bien. Aquí tenemos la superficie lateral del pilote del primer estrato. Multiplicamos por 0.27, que es beta. Y multiplicamos por el esfuerzo efectivo vertical a la mitad del estrato. Entonces simplemente va a ser 178 sobre 2, ¿cierto? Eso es del primer estrato. Le sumamos el segundo estrato. 19.06, que es la superficie,
por 0.27, que es el beta, que ya sabemos que es el mismo para el primer y el segundo estrato. Y aquí le multiplicamos por el esfuerzo efectivo vertical en la mitad. Entonces, ¿cuál va a ser el esfuerzo efectivo vertical? Va a ser el promedio entre este valor y este valor. Entonces, haciendo eso, efectivamente, como dice su compañero Joaquín, vamos a tener 1599.54 kilonewtons. Luego, para la capacidad de carga última, hacemos la suma del aporte por punto y el aporte por fricción lateral y vamos a tener 1692.28 kilonewtons. Bien, ahora vamos a ver, eso es con respecto a la metodología beta. Como ya se dieron cuenta, acá deben definir el factor beta para cada estrato y no olviden de que el esfuerzo efectivo vertical siempre tiene que ser a la mitad del estrato que estén analizando, siempre va a ser a la mitad. Ok, no olviden eso. Bien, vamos a ver ahora la última metodología. La última metodología es lambda. Y para esto, al cálculo de la superficie lateral, primero ya sabemos cuál es la superficie lateral del piloto del primer estrato y debemos definir este factor lambda para el primer estrato de aquí. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Según la longitud del estrato que estemos analizando, vamos a determinar el valor de lambda. Ok, entonces, como el primer estrato tiene 10 metros de longitud, hacemos la predicción y vamos a utilizar un lambda de 0.255. ¿Ok? La superficie lateral del pilote del segundo estrato también ya lo hemos determinado. ¿Y cuál sería el lambda para el segundo estrato, chicos? Muy bien, sería 0.205 porque tenemos una longitud de 15 metros, ¿no es cierto? Y ya con eso podemos determinar la capacidad de carga por fricción lateral. Aquí tenemos toda la ecuación y simplemente es reemplazar los valores.
Muy bien, sería 2103.83, ¿no? Y aquí se muestra el desarrollo. Entonces aquí tenemos la superficie lateral del pilote, le multiplicamos por este factor lambda, por aquí es el esfuerzo efectivo vertical, que es la mitad del estrato, más 2 veces la cohesión del estrato que estamos analizando, que en este caso es 32. Bien, esto corresponde al primer estrato y luego le hacemos la sumatoria del segundo estrato. Igual, superficie lateral del pilote, le multiplicamos por el lambda, que es 0.205. Todo esto de aquí que ven, en esta parte de acá, va a ser el esfuerzo efectivo vertical en la mitad del estrato, más 2 veces la cohesión del estrato que estamos analizando, que es de 80. Resolviendo todo esto, tenemos 2103.83 kilonewtons. Y finalmente la capacidad de carga última va a ser la suma entre este y este valor, ¿no? Sería 2103.83 más 92.74, tendríamos 2196.57. ¿Ok? Y eso sería entonces el desarrollo de las tres últimas metodologías, las nuevas metodologías, para solamente recordar que esto se aplica para suelos finos, es exclusivamente para arcillas. Si tenemos arcillas limosas, no hay problema, también se puede aplicar. Bien, chicos, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a la resolución de todos estas metodologías que haya quedado suelto? ¿O alguien no entendió alguna parte para volver a revisarla? Ok, todo claro entonces. Bien, chicos. Entonces, si no hay más dudas, este es todo lo que he preparado para la clase de hoy día, el desarrollo de estos ejercicios. La siguiente clase vamos a continuar con más metodologías. En este caso vamos a ver las últimas metodologías en realidad que son aplicadas para las pruebas de SPT, resultados de prueba de SPT. Vamos a ver también lo que es asentamiento en grupo de pilotes y calcular la eficiencia también en grupo de pilotes. Y si es que nos alcanza el tiempo, vamos a tratar de hacer el tema de la ecuación de suelos. ¿Ok? Entonces, si alguien tiene alguna duda con respecto a la resolución o todo lo que estamos avanzando en clase, me pueden consultar por el correo, o si no, los primeros minutos de cada clase podríamos estar resolviendo o aclarando algunas dudas. Bien, chicos, entonces sería todo por esta clase. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por su participación. Gracias, chicos. Cuídense. Nos vemos la siguiente semana.